Y vamos a leer del verso 7 al verso 25. Romanos capítulo 7, del verso 7 al 25. Como dice el título arriba en su Biblia, hermanos, el pecado que mora en mí. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Amén. Romanos capítulo 7, del verso 7 al 25. ¿Lo tenemos? Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Amén. Oremos, hermanos, todos, ¿verdad? Todos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, Padre, por tu misericordia, Señor, porque eres bueno con nosotros, Padre, porque nunca nos dejas, Señor, y yo te ruego, Padre, en esta tarde, Señor, que me ayudes. Me encuentro muy necesitado de ti, Señor, y entendemos que todos los que predicamos tu palabra, Señor, nos encontramos necesitados al pararnos, Señor, en un púlpito y hablar de tu palabra. Que seas tú guiándonos, Señor, dándonos entendimiento, Padre, para poder no solamente ser exhortados, sino también consolados y restaurados. Te pido que me ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, cada vez de que vamos avanzando en el libro de Romanos, ¿verdad? Creo que les he dicho yo, hermanos, nos encontramos con textos difíciles de poder nosotros interpretar, ¿verdad? Pero ya lo he dicho más de una vez y creo que lo seguiré haciendo, amén, porque no es fácil exponer texto por texto y más, bueno, toda la Biblia, ¿verdad? Pero más aquí el libro de los Romanos, amén. Este es el tema número 15, titulado Mi lucha contra el pecado. Esperando, hermano, que vayamos entendiendo cada exposición que hemos estado desarrollando, ¿verdad? Ya llevamos algunos meses hablando sobre el libro de los Romanos, que es un libro que prácticamente nos habla en sí, el libro de los Romanos, sobre la justificación, nos habla sobre la gracia de Dios.
Hasta este capítulo 7, hermano, que hemos venido abordando, algo que sobresale en todas estas exposiciones que da el apóstol Pablo, es, número uno, que el libro de los Romanos expone la depravación del hombre, es una de las cosas que expone. Número dos, el libro de los Romanos expone argumentos muy firmes, muy sólidos a judíos como a gentiles, que nadie se puede justificar con sus propios méritos, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya Pablo, ya vimos estos temas, ya Pablo ya dio el diagnóstico de los gentiles y el diagnóstico de los judíos, que se excusaban de que eran judíos, que se excusaban que tenían la ley, y Pablo en esa exposición le dice, no, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Número 3, ya vimos que en base a que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos expone que hay un justo juicio de parte de Dios, un justo juicio de parte de Dios. Número 4, Romanos expone que para escapar de ese juicio es Dios quien ofrece el camino, es Dios por medio de Cristo o a través de Cristo que nos ofrece el camino de salvación a través del Evangelio, y entendemos entonces que necesitamos el Evangelio. Número 5, Romanos expone que es Dios por medio de Cristo quien nos justifica, es el Señor. Número 6, una vez que nos justifica por su gracia, empezamos a recibir nosotros los beneficios de la justificación. Lo primero que recibimos nosotros cuando venimos a Cristo es la paz con Dios. Es lo primero que recibimos, la paz. Tenemos también entrada en la presencia de Dios y tenemos esperanza. Número 7, el libro de los Romanos expone que una vez que hemos recibido una nueva naturaleza, fíjese bien, hermano, ya lo hemos venido exponiendo, el pecado ha perdido su fuerza en nosotros. Cuando el Señor nos da una nueva naturaleza en nosotros, el nuevo nacimiento, por su gracia, el pecado ya perdió su fuerza en nosotros. Número 8, el libro de los Romanos expone que ahora en esa nueva naturaleza, esa misma nueva naturaleza no nos permite a nosotros perseverar en el pecado. No nos permite, usted ya no puede estar viviendo en la práctica del pecado día a día, porque esa nueva naturaleza que el Señor le ha dado no le permite. El Señor ha cambiado su naturaleza. Número 9, el libro de los Romanos expone que por medio de la gracia ahora somos siervos de justicia y ahora podemos presentar nuestros miembros, pues nuestras manos, nuestros ojos, nuestro corazón hacia la santificación. Antes no podíamos, pero ahora ya podemos. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado nuestra nueva naturaleza, nos dio la salvación por gracia y ahora podemos presentar nuestros miembros a la santificación. Y número 10, que fue la clase pasada, hermano, expusimos que el apóstol Pablo usa una analogía del matrimonio para dar argumentos bien sólidos que la ley ha muerto. Es lo que él ha venido exponiendo en todos estos capítulos que hemos venido abordando. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley solamente era mostrar nuestra condición, no era salvarnos, sino solamente mostrar nuestra condición. La ley, hermanos, nunca tuvo el propósito de darnos salvación, jamás, nada más mostrarnos a nosotros la condición en la que nos encontrábamos. Ahora, quiero enfatizar esto, hermanos, antes de entrar al tema, y esto es muy interesante. Pablo ha venido dando argumento tras argumento de que la salvación es solamente por la gracia de Dios y es Dios quien nos justifica a nosotros, es Dios quien nos justifica. Pablo ha venido exponiendo que nadie puede cumplir la ley, eso ya lo ha venido exponiendo repetidamente. Y ha venido exponiendo que el propósito de la ley es solo mostrarnos nuestra condición, mostrar la condición del hombre, es lo único. La ley nos dice lo que es malo, pero la ley no nos salva. La ley no nos salva. Es más, tampoco la ley nos ayuda a santificarnos. Fíjese qué interesante, ¿eh? Tampoco la ley no nos ayuda a santificarnos. ¿Por qué? Porque el que nos ayuda a santificarnos es el Espíritu Santo. Fíjese bien, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nosotros lo recibimos en el momento que recibimos la salvación por gracia. Entonces, esto es bien interesante de nosotros comprenderlo. Amén. Ahora mire bien,
Son 613 mandamientos, fíjese, 613 mandamientos que la ley nos dice que tenemos que cumplir. Fíjese, 613 mandamientos. Es decir, ¿la ley es mala? No, la ley no es mala. La ley no es mala. La ley solamente nos muestra que esos 613 mandamientos nosotros tenemos que cumplir. Lo malo es creer que por nuestro esfuerzo, hermano, o por querer cumplir nosotros la ley, podemos tener salvación. Ahora, si son 613 mandamientos que la ley nos dice que debemos de cumplir, fíjese bien, Santiago capítulo 2, versículo 10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero si falla a un mandamiento, se hace culpable de todos los mandamientos. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Fíjese qué tremendo. Si usted vaya a Santiago capítulo 2, versículo 10, dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero si falla un mandamiento, se hace culpable de todos los mandamientos. No sé si ya tiene el texto, pero es lo que dice. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene ahí? Dice, porque cualquiera que guardare, ¿qué, hermanos? Toda, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, dice toda, toda la ley, que son los 613 mandamientos. Pero si ofendiere, ¿qué, hermanos, dice? ¿Qué? Un punto, se hace culpable de ¿qué, hermanos? De todos. Fíjese, si ofendiera un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué está diciendo Santiago? Lo que está diciendo es que esos 613 mandamientos, si fallas uno solo, fallaste a todos. Fallaste a todos. ¿Por qué? Porque por ese uno solo somos llamados a juicio. Por ese uno solo merecemos una condena. Por uno solo, fíjese qué tremendo, Por uno solo merecemos una condena. Pastor, pero yo guardo 612 mandamientos. Me podrían decir, ¿verdad? No, aquí nadie guarda los 612 mandamientos, ¿verdad? Pero alguien podría decir, pastor, pero yo guardo 612 mandamientos. Bueno, son 613. Fallaste uno. Por ese uno mereces una condena. Amén, hermanos. La ley dice que por ese uno que fallaste tienes que pagar. Ahora pregunta, ¿quién puede guardar 612 mandamientos? O 613 mandamientos, solamente Cristo. Solo Cristo. Esto nada más lo estoy poniendo como introducción para ya entrar en el tema. Fíjese, son 613 mandamientos. Y hay mandamientos, hermano, que tienen que ver con el templo y no hay templo. Fíjese lo tremendo que es, Hay mandamientos de esos 613 mandamientos que tienen que ver con el templo y ahorita no hay templo. Hay mandamientos que tienen que ver con que estemos físicamente nosotros en Israel. Y al no estar en Israel, automáticamente quebrantamos los mandamientos. Y hay mandamientos que tienen que ver solamente con Cristo. Entonces, si hay 613 mandamientos, y si hay mandamientos que tienen que ver con el templo y no hay templo, y si hay mandamientos que tienen que ver con que estemos físicamente en Israel y no estamos en Israel, y si hay mandamientos que solamente tienen que ver con Cristo, ¿cómo un falso judío mesiánico que abunda en el tiempo de hoy dice que somos llamados a cumplir la ley? ¿Cómo? Es imposible. Hay mandamientos que tienen que ver con el templo. ¿Hay templo? No hay. ¿Estamos en Israel? Y hay mandamientos que son exclusivamente para Cristo. Entonces, ¿cómo ellos me van a decir? No, es que somos llamados a cumplir toda la ley. Imposible, hermano. ¿Quién pudo cumplir solamente la ley? Cristo. Y una vez que Cristo cumplió la ley y fue crucificado, ahí que murió la ley. ¿Se acuerda del tema pasado? El tema pasado. ¿Qué dice Santiago? Que si violan un mandamiento se hace transgresor de toda la ley.
Fíjese bien, un erudito lo explica de esta manera, ¿ok? Fíjese bien, a mí me interesó mucho cómo lo explica un erudito de esta manera. La ley es como una ventana de vidrio grande, así lo explicó, ¿Okay? Es como una ventana de vidrio grande. Si esa ventana de vidrio por algún motivo se quiebra en una esquina, esa ventana ya tiene un defecto. Y esa ventana ya no sirve. Quizá el 99% del vidrio está bueno, pero ese 1% de esa ventana ya no sirve. ¿Sí entendió la idea entonces? Lo mismo pasa con la ley. Cuando se viola un mandamiento, aunque cumplamos todos los demás por ese mandamiento que violamos, nos hace estar destituidos de la gloria de Dios, nos hace estar bajo una condenación. Porque imagínate, hermano, que alguien cumpla 612 mandamientos, y que se esfuerce, pero por un mandamiento que falla, pues bueno, por ese mandamiento va a estar bajo condenación. Repito, hay mandamientos que tienen que ver con el templo y no hay templo ahorita. Hay mandamientos que tienen que ver porque yo le dije a uno de ellos, bueno, hay mandamientos que tienen que ver con el templo y pues no hay templo. ¿Cómo le haces ahí para cumplir toda la ley? Entonces queda claro, amén. Entonces, ¿para qué fue dada la ley, hermanos? ¿Para qué? La ley solo fue dada para mostrarnos nuestra condición pecaminosa. La ley solo vino a restringirnos. Por ejemplo, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, aquí en la calle dice a 30 millas, por lo regular usted va siempre a 32, a 33, a 35, a 38, a 40. ¿Qué te dice el sign ese? Fallaste. Fallaste. El sign te ayuda, no te ayuda, nada más te dice que fallaste. Entonces la ley, hermano, la ley no fue dada para que nos sintamos bien al querer guardarla. ¿Sabe por qué? Porque nadie la puede guardar. Nadie, el único que la guardó, la cumplió fue Cristo. La ley nos fue dada para que al quebrantarla nosotros nos sintamos mal y nos demos cuenta que no la podemos guardar. La ley solo fue dada para demostrar que al quebrantarla somos malos. La ley, como exponen algunos comentaristas de sana doctrina, es como una máquina de rayos X, solo revela lo que hay escondido, nada más. Es lo único. En la clase pasada nosotros vimos 6 versículos cuando expusimos muertos a la ley, y Pablo, hermano, ha dado un argumento muy contundente por medio de una analogía usando el matrimonio, que una vez que el primer esposo tipificado en el pecado, en el hombre caído, en el viejo Adán, murió, la ley murió y ahora entramos a una nueva relación con Cristo. Mas sin embargo, a pesar de que tenemos una nueva relación con Cristo, pecamos, fíjese bien, pecamos, pero en ese pecamos no es la práctica de nosotros el pecado, no es la práctica de nosotros el pecado, sino pecamos porque estamos luchando con este cuerpo caído. Por eso en ocasiones a veces pecamos. Entonces con esto podemos decir, número 1, hermanos, que los que no han sido justificados, los inconversos, ellos, los que no tienen una nueva naturaleza, viven en la práctica del pecado. Ellos presentan sus miembros al pecado, ese es su estilo de vida, y ellos no luchan con el pecado. Los inconversos. Y número 2, los que han sido justificados, los que Dios ha cambiado su naturaleza del nuevo nacimiento, no viven en la práctica del pecado, no presentan sus miembros al pecado, pero pecan porque están luchando contra el pecado. Antes no luchabas, pero ahora sí pecas. Ahora sí luchas, perdón. Antes no podías luchar contra el pecado, siendo inconversos, pero ahora, una vez que hemos recibido el nuevo nacimiento, ahora sí luchamos. Estamos luchando contra el pecado. Si una persona dice, soy cristiano y me voy a pecar, lo más seguro, hermano, es que su naturaleza no ha sido cambiada. Eso es lo más seguro, que su naturaleza no ha sido cambiada. Entonces, ¿qué argumento va a poner el apóstol Pablo? Va a poner que si ya fuimos justificados, el Señor nos ha cambiado una nueva naturaleza, y lo más natural
Es lo más natural, es que tú luches con el pecado. Luches contra el pecado. ¿Cómo? ¿Cómo luchamos contra el pecado? Santificándonos. Santificándonos. Y mire cómo comienza. Romanos capítulo 7, versículo 7. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y luego está, en ninguna manera es una respuesta contundente, como decir no. Es lo que quiere decir. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Todos estos textos, hermano, no son fáciles de poderlos nosotros entenderlos y exponerlos. Es decir, Pablo en esta pregunta hipotética, hermano, expone lo que dijo en los contextos, que la ley es buena nada más en el sentido que solo nos muestra la imperfección del hombre. En ese sentido nada más es buena. La ley revela el pecado que hay en el hombre. La ley revela la condición de la caída del hombre. Más sin embargo, a pesar de que la ley es buena en ese sentido de que la ley nos muestra el pecado, como he dicho anteriormente, la ley no nos ayudó. No nos ayudó porque el que nos ayuda a nosotros es el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda a nosotros. Pregunta, hermanos, ¿qué cita está dando el apóstol Pablo aquí? ¿Qué cita? Está dando una cita bíblica aquí. Cuando dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Ese es un contundente, no es como decir 1000 veces no. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciará. ¿Qué mandamiento está dando aquí? ¿Cuál, hermanos? No codiciarás. ¿Dónde está? Éxodo capítulo 20, versículo 17. Ese es el texto. Esa es la referencia bíblica que está dando el apóstol Pablo. La cita bíblica que está dando el apóstol Pablo, que es el 10º mandamiento. No codiciarás. Es decir, la ley nos mostró que sí codiciamos. Pero no nos ayuda a no codiciar. El que nos ayuda a no codiciar, ¿quién es? El Espíritu Santo. Sin embargo, aquí la ley nos mostró que sí codiciamos. Pregunta, ¿cuántos codiciamos esta semana? A ver. Éxodo 20, capítulo 17. Le leo el 10º mandamiento. Amén. Un mandamiento moral, hermano, que sí somos llamados a obedecer. Recordemos que los mandamientos que no somos llamados a obedecer son los mandamientos ceremoniales. ¿Ok? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pregunta, ¿quién codició esta semana? ¿Nadie? Le voy a hacer una pregunta, que son preguntas hipotéticas, ¿verdad? ¿Ok, hermanos? A los hermanos y a las hermanas, ¿verdad? Usted en esta semana no codició en su mente, hermano, alguna otra mujer, en su mente, no diga nada. O le ponemos el detector de mentiras y aquí ponemos si miente o no miente. Le voy a demostrar que sí, ¿eh? O al revés, usted, ve que las hermanas son más discretas, ¿verdad? Pero también son mironas. Hermano, estamos hablando aquí del pecado, ¿ok? Pablo va a hablar del pecado con el que lucha, ¿ok? O hermano, usted ha codiciado en esta semana un varón, alguien, en su mente. El sector de mentiras sale aquí en la tele. Ok, ejemplo. El hermano Manuel se ríe. Ejemplo, fíjese, hermano. Ejemplo, usted está en la mall. Es un ejemplo. Usted está en la mall y pasa una mujer mal vestida. Y el varón no quiere mirarla. ¿Qué hace? Si es muy cristiano, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se voltea, no la mira. No.
Ya ven el tiempo de hoy, hermano, cómo andan vestidas las mujeres, ¿verdad? Supongamos que está el varón, el hermano, ¿verdad? Está pensando en la oración, en el ayuno, ¿verdad? Y ahí está la mujer sentadita y pasa una mujer bien mal vestida, enseñando mucho. Si es muy cristiano el hermano se voltea. La pregunta es, ¿por qué se voltea? ¿Sabe por qué? Porque la codicia le dice, mírala. ¿Verdad que sí? La codicia le dice, mírala. O al revés, no, si pasa un varón bien parecido en la mall y la hermana, como que discretamente no quiere voltear a verlo. ¿Por qué no lo hace? Primero porque ahí va su esposo, quizá, ¿verdad? Pero también porque la codicia le dice, míralo, míralo. Es que es una lucha. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es que la ley te dice el problema con el pecado, pero no es la solución del pecado. Fíjese bien, las leyes como los pone John MacArthur, así los pone. A mí me interesó mucho cómo los pone él. Las leyes como los pone John MacArthur. Los pone así. Cuando alguien tiene fiebre, no sé, a lo mejor usted ya lo escuchó, ¿verdad? Cuando alguien tiene fiebre, ¿qué es lo que hacen? Le ponen ¿qué? El termómetro. El termómetro le dice la cantidad de fiebre que tiene, pero no le dan a comer el termómetro. No le dice, tienes mucha fiebre, cómete el termómetro. No le dice eso. ¿Cuál es la solución a la fiebre? El antídoto. Así es la ley. La ley le dice al hombre, así de enfermo estás del pecado. La solución del pecado, ¿quién es? Cristo. Cristo. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29? He aquí, fíjese qué tremendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese lo que dijo Juan el Bautista. ¿Cómo se habrán sentido los fariseos cuando escucharon esto, que querían guardar la ley y que pensaban que guardando la ley su pecado estaba justificado? Porque eso es el tema de Romanos. Ellos decían, no, nosotros somos judíos, nosotros tenemos la ley. ¿Cómo se habrán sentido los fariseos cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo se habrán sentido ellos? Fíjese. Verso 8, ¿estamos ahí? Romanos 7, verso 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Número 1, Pablo no está diciendo que la ley es pecaminosa, no, la ley es buena. Es buena en el sentido que me enseña mi maldad. En ese sentido. Pero ¿qué dice Pablo cuando dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia? Lo podemos ilustrar de nuevo. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, hermano, está jugando en una pared. Y está jugando en la pared y en la pared hay enchufes, pero él no sabe que al meter sus dedos al enchufe le va a dar toques eléctricos. Está jugando cerca del enchufe y en el momento que se va acercando al enchufe, el papá le dice, no meta los dedos ahí. ¿Qué hace el niño? O sea, va y quiere meter los dedos ahí, a la pared. Hasta parece que le dicen, mételos, ¿verdad? Los dedos. ¿Por qué? Porque lo hacemos con una inclinación a hacer lo malo. Ese es el ejemplo que está dando el apóstol Pablo. El mismo ejemplo que les puse hace rato, ¿verdad? Tú puedes estar tranquilo, sentado en una mall, puedes estar pensando, mañana voy a ir a la oración, el lunes me pongo a ayunar, y de repente pasa una mujer con poca ropa. ¿Qué hace el hombre? Aunque se voltee para no verla, la codicia le dice, mírala. ¿Por qué? Porque está luchando con ese pecado. ¿Cómo supiste que es pecado? Porque la ley te lo dice. Verso 9. Verso 9 y 10 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, fíjese lo que dice Pablo, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Fíjese qué tremendo lo que dice Pablo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida, y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Fíjese lo que dice. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que antes de su conversión, fíjese, antes de su conversión pensaba que obedeciendo la ley podía ganarse la vida eterna, y no. ¿Por qué? Porque después que tuvo su conversión se da cuenta que su salvación no es por querer obedecer la ley, sino a través de ¿quién? Del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley constantemente lo estaba acusando. Imagínense cuando Pablo era Saulo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, fariseo, y él dice en Filipenses que estas cosas él las tenía por ganancia. ¿Y qué le dijo al Señor en camino a Damasco? Estás perdido. Señor, pero estoy circuncidado. Estás perdido. Señor, pero soy del linaje de Israel. Estás perdido. Señor, pero soy hebreo de hebreos. Estás perdido. Señor, pero soy irreprensible en cuanto a la ley. Estás perdido. Imagínense el shock que él recibió. Estás perdido. ¿Por qué? Porque la salvación no es por los esfuerzos humanos, sino por la gracia de Dios. Cuando Saulo y después Pablo tuvo su conversión, entonces tuvo paz. ¿Recuerda lo que vimos el miércoles pasado? 6 cosas se dio cuenta Pablo cuando se encontró con el Señor camino a Damasco. ¿Se acuerda? Número 1, Pablo comprobó que Jesús está vivo. ¿Qué impacto para él, no? Número 2, Pablo comprobó que los cristianos estaban predicando la verdad. Número 3, Pablo comprobó que Jesús es el camino y no el judaísmo. Número 4, Pablo comprobó que estaba en una pelea equivocada. Número 5, Pablo comprobó que en el judaísmo se jactaba del judaísmo y estaba perdido. Y número 6, Pablo comprobó que necesitaba a Cristo. ¿Qué hizo el Señor? Lo dijimos en la clase pasada, ¿verdad? En vez del Señor aniquilar a Saulo o Pablo, en vez de aniquilarlo porque le hizo mucho daño a la iglesia, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Lo perdona. Fíjese la misericordia de Dios. Lo perdona. Imagínense que después llegó a las congregaciones, ¿verdad? Donde sacó a aquella hermana quizás de los cabellos, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿verdad? Hay un texto así que da a entender eso, lo que éramos antes. Que lo que éramos antes nos debiéramos de avergonzar de lo que éramos antes. Pero ¿qué hace el Señor, hermano? Lo perdonó. Lo perdonó. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en el verso 10? Ahí en Romanos capítulo 7, verso 10, dice: hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Él pensaba que obedeciendo los mandamientos, obedeciendo la ley, iba a alcanzar la vida eterna con sus esfuerzos, y no. La vida eterna la recibimos por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjese lo que dice. Pablo está diciendo que mientras él practicaba el judaísmo y trataba de guardar la ley y se esforzaba por querer ganarse el cielo, ahora teniendo el entendimiento claro, solo se dio cuenta que la ley nada más siempre lo estuvo acusando. Siempre lo estuvo acusando. Saulo, hermano, servía a Dios nada más religiosamente, no conocía a Dios realmente. No lo conocía. La Nueva Traducción Viviente dice: el pecado se aprovechó de esos mandatos, me engañó y usó los mandatos para matarme. ¿Ves cómo lo pone él? Es decir, Pablo, hermano, no está diciendo que la ley es mala, no. Lo que está diciendo es que al no poder cumplir la ley, la misma ley lo estaba condenando constantemente. Es como si, por ejemplo,
Si nosotros dijéramos aquí, hermanos, vamos a obedecer la ley, los 613 mandamientos, pero hay mandamientos, hermanos, que tienen que ver con el templo, y es imposible que los cumplamos. Y es como si cada vez nosotros decimos, hermanos, tenemos que cumplir la ley, pero cada vez que venimos al culto, empezamos a preguntar, ¿fallaste en un mandamiento? Ok, estás condenado. Y cada culto que vengas te digan, estás condenado, y tú te esfuerces, pero como no puedes cumplirla en cada culto, te dice, estás condenado. Eso es la ley. Sí me entiende la idea, hermano. Yo lo veo así como serio. Volvemos a leer el texto, 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Cuando la ley le dijo a él que eso era pecado, la misma ley lo acusó. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, la ley no es el problema es el pecado. Pero tampoco la ley es la solución al pecado, no. La solución al pecado es Cristo, es la gracia de Dios. Verso 13. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para que mostrase el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén, la misma idea que está poniendo el apóstol Pablo. Ahora, desde el verso 14, hermano, hasta el verso 25, Pablo expone esa batalla que nosotros tenemos. Es decir, el pecado ya perdió su fuerza en nosotros. Ya perdió su fuerza. Antes no, antes nos gobernaba el pecado. Pero ahora en esa nueva naturaleza ya perdió su fuerza. ¿Cómo sabemos? Pues ya no hacemos lo que hacíamos antes en el mundo. Ya no decimos voy a presentar mis miembros al pecado. Ya no decimos mañana me voy a pecar. ¿Quién dice eso, hermano? Quien diga eso, lo más seguro es que su conversión está en duda. Está en duda su conversión. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha cambiado una nueva naturaleza, y aquel que le ha cambiado a la nueva naturaleza, lo más seguro es que esa persona que ha nacido de nuevo, lo más seguro ahora es que quiera buscar del Señor. Eso es lo más seguro. Entonces, desde el verso 14 hasta el verso 25, Pablo expone la batalla que tenemos con el pecado, y algunos comentaristas lo exponen aquí como los residuos del pecado. Si Pablo ya dejó claro que la ley es buena, pero no ayuda a nadie, no salva, la ley no salva, el que salva es Cristo. Pablo ya mostró con argumentos que la salvación es solo por la gracia de Dios, poniendo nosotros nuestra confianza en Cristo. Pablo ya mostró que aquellos a quien Dios justifica, les cambia la nueva naturaleza, y ahora el pecado perdió su fuerza, el pecado no es nuestro Señor, y la persona que le han cambiado su naturaleza ahora presenta a sus miembros como instrumentos de justicia. Mas sin embargo, por el hecho de que la nueva naturaleza ha sido cambiada en aquel que ha nacido de nuevo, no significa que no luchemos contra el pecado. Sí luchamos contra el pecado. Amén. Luchamos contra el pecado. Entonces, ¿de qué va a hablar el apóstol Pablo en estos textos? Va a hablar de su lucha. Dice bien, va a hablar de esa lucha que tiene, porque usted lucha con el pecado. Digan, ¿verdad que sí, hermano? Luchamos con el pecado. Antes no podíamos. No teníamos la fuerza para luchar con el pecado. Ahora sí, porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado un nuevo nacimiento. Entonces Pablo, mire bien, Pablo aquí no habla de alguien que vive en pecado, no va a hablar de alguien que vive en pecado constantemente y es la práctica de todos los días, no. Pablo no habla aquí de alguien que dice que va a la iglesia, pero su estilo de vida es el pecado, no va a hablar de eso. Pablo aquí habla de cristianos que desde el momento en que tuvieron el nuevo nacimiento se encontraron en una batalla. De esos cristianos va a hablar. Porque antes, cuando no éramos convertidos, no luchábamos contra el pecado. El pecado era nuestro Señor.
Pero ahora que hemos recibido una nueva naturaleza, ahora sí luchamos contra el pecado. Y de esos cristianos va a hablar Pablo aquí en estos versículos. De cristianos que desde el momento que tuvieron el nuevo nacimiento se encontraron, ay, estoy en una batalla. ¿Contra qué? Contra la del pecado. Pablo aquí, hermano, habla de un cristiano que desea profundamente obedecer a Dios, porque un inconverso no desea obedecer a Dios. ¿Usted ha visto un inconverso que quiere obedecer a Dios? No, un inconverso no quiere obedecer a Dios. Pero aquí habla de un cristiano que está luchando con el pecado, que tiene una nueva naturaleza y quiere obedecer a Dios. Pablo aquí, hermano, está hablando de él mismo, Está hablando de él mismo y él es humilde y reconoce su condición humana y reconoce que está luchando, como tú y yo, hermanos, luchamos contra el pecado. Entonces, ¿qué vas a poner Pablo aquí? Vas a poner que fíjese bien, hermano, vas a poner que mientras más nos acercamos a Dios, más vemos su santidad. Y mientras más vemos su santidad, más nos damos cuenta de nuestra imperfección. Fíjese qué tremendo. Más nos damos cuenta de nuestra imperfección. Romanos 7 habla de un cristiano que lucha contra el pecado. De eso habla Romanos 7. Habla de un cristiano que ama a Dios, de un cristiano maduro, porque ya Pablo aquí ya está en edad, ya es anciano. Él habla de él mismo. Un varón que ha alcanzado dones espirituales, fíjese bien, un varón crecido, maduro, un varón que tiene años en el Evangelio, un apóstol, un anciano, un varón que tiene mucha revelación por el Espíritu Santo, pero que está batallando todavía. Esa lucha no se va a terminar, hermano. Aquí Pablo expone que no importa la edad, los dones, no importa quién sea. Y Pablo no es alguien que quiera aparentar, no. No es alguien que quiere mostrar él una perfección, no. Él es humilde y él dice, yo también lucho contra el pecado. Entonces en estos pasajes, hermano, habla de una pelea entre la santificación y el pecado. Pero él dice que ya el pecado no es su Señor. No. ¿Y por qué el pecado no es su Señor? Porque pelea contra el pecado. Fíjese bien. Si tú ya naciste de nuevo, el pecado ya no es tu Señor. ¿Cómo te das cuenta? Porque estoy peleando contra Él. Antes me gobernaba. Antes reinaba en mí, pero ahora ya no. Ya estoy peleando contra Él y eso es lo que está poniendo Él. Pablo aquí no habla de un cristiano que todo el tiempo está pecando y ese es su estilo de vida. No, habla de un cristiano que se santifica y cuando se está santificando y de repente peca, se siente miserable. De ese cristiano está hablando él. Si usted se siente miserable cuando peca, es un cristiano que ha nacido de nuevo. Fíjese bien.